noches, jóvenes, que los bendiga. Es un gusto por saludarlos. Mi nombre es Tony y hoy me tocó el hermoso privilegio de poder compartirles un tema y se titula Se nos perdió Jesús. Yo quisiera empezar con una pregunta. Esta es la primera pregunta. ¿Nunca perdiste de vista a Dios? Esa es la primera pregunta que yo les quisiera hacer. ¿Será que en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos pasando tan difíciles, hemos perdido de vista a Dios? La segunda pregunta es, ¿nunca sentiste que ya no estaba cerca? Que Dios no estaba cerca. ¿Será que alguna vez pensamos esto? Dios ya se apartó de mí, ya se alejó de mí, no lo siento, ¿en dónde está? Posiblemente nosotros hemos pasado momentos complicados, difíciles, tanto económicamente, personalmente, emocionalmente, espiritual, ¿verdad? En el área espiritual también. Y puede ser que hayamos perdido de vista a Dios, ¿verdad? En ese momento, en este tiempo, ¿verdad? Y es bien complicado. Yo les voy a leer una historia real para poder tocar algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Para que nosotros reflexionemos y más que eso, que podamos aplicarlo a nuestra vida. Les voy a invitar a leer el libro de Lucas 2, del 41 al 49. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Acá vemos algo bien interesante. Acá Jesús se perdió, Jesús se había perdido. Y vamos a entrar mucho en la historia de María y de su padre José. Amén. Jesús estaba en otro asunto, ¿verdad? Si nos damos cuenta acá, vemos lo que sucedió, ¿verdad? Vemos que Jesús estaba en otro asunto, algo que ellos no sabían. Y ya cuando lo encuentran, Jesús se los hace notar. Pero hay algo bien importante y es lo que muchas veces a nosotros nos sucede, ¿verdad? Nosotros estamos confiados, justo como lo estaban María y José. Dice que ellos fueron a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y después de que todo esto terminó, ellos regresaron, ¿verdad? Pero Jesús se había quedado, Jesús se había perdido sin que ellos lo supieran. Dice que ellos caminaron camino de un día, ¿verdad? Y no se habían dado cuenta. Ahí notamos la confianza, ¿verdad? Que ellos tenían de que nada malo podía suceder, ¿verdad? Porque según ellos Jesús iba con ellos, porque ellos agarraron camino y creyeron que Jesús iba con sus familiares o conocidos, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando se dieron cuenta Jesús no estaba. Posiblemente nosotros estábamos así a principios de año, ¿verdad? Todo pintaba bien, teníamos nuestras metas, nuestros sueños, muchas cosas que nosotros queríamos alcanzar. Mas sin embargo, hubo un momento en donde volteamos a ver, todo había cambiado, todo había salido de control. Nosotros estábamos confiados en que todo iba a salir bien. Nos propusimos muchas cosas. Mas sin embargo, llegó el momento en donde se nos perdió Jesús. ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Jesús estaba en otro asunto y ellos no lo sabían. Tenían la confianza de que todo saldría bien. No sospechaban que la situación se les iba a salir de control. Ellos no sospechaban que esto se les iba a salir de control. Iban caminando tranquilamente, ¿verdad? Mas sin embargo, todo se salió de control.
Y me llama la atención esto, porque dice que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús ya no estaba, dice que ellos salieron a buscarle, ¿verdad? Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué me has hecho así? ¿Será que nosotros hemos perdido a Jesús en medio de todo esto, de esta situación, lo que hemos pasado, lo que ha sucedido, en las cosas que nos hemos visto afectados? ¿Será que hemos perdido de vista a Dios? ¿Se nos ha perdido Jesús? Ellos tenían la confianza de que todo saldría bien, pero en algún momento se dieron cuenta y dijeron, se nos perdió Jesús, y posiblemente nos haya sucedido o nos esté sucediendo. ¿Alguna vez dudaste de que Jesús estaba ahí, justo a tu lado? Muchas veces no lo escuchamos, decimos, Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho, ya no te siento. Se nos pierde Jesús. ¿Y qué sucede cuando lo encontramos? María lo encontró y se asombró, se sorprendió. Y en ese momento le dijo, ¿por qué me has hecho así? Jesús, yo te cuidé durante 12 años, que era la edad que Jesús tenía en ese entonces. Y entonces María le dice, ¿por qué me has hecho así? Todo se me salió de control, te tenía cuidado, te tenía a mi lado, mas sin embargo hubo un momento en donde volteé a ver y ya no estabas. ¿Por qué me has hecho esto? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros venimos y perdemos a Jesús de la vista, ¿verdad? Cuando todo se sale de control. Entonces venimos nosotros, dudamos de que Él está ahí y cuando lo encontramos, le preguntamos, Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no te escuché? ¿Por qué ya no te vi? Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? Mas sin embargo hay algo bien importante acá. Dice que ellos, la búsqueda de Jesús tardó 3 días. ¿Se imaginan 3 días buscando a Jesús? Entonces, vienen ellos y cuando lo encuentran, ¿verdad? Se da a notar algo. Cualquier persona pudo haber dicho, bueno, se nos perdió, pongamos la denuncia en la comisaría, hagámoslo por perdido, y pues ni modo, ¿va? Se nos perdió. Mas sin embargo, ellos nunca abandonaron la búsqueda de Jesús y estuvieron buscándolo, ¿verdad? En el transcurso de esos días y en todo momento. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Será que hemos abandonado la búsqueda de Jesús? Si en algún momento es que lo perdimos, si es que en algún momento ya no lo vimos, ya no lo escuchamos, ya no lo sentimos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Será que hubiéramos abandonado la búsqueda de Jesús? Eso es algo bien importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque la insistencia también habla de amor. ¿Qué tanto amamos a Dios como para seguirlo buscando aún en los momentos en donde no lo vemos, no lo escuchamos, en donde sentimos que ya no está? En los momentos en los que dudamos de que Él está ahí a nuestro lado. Debemos de seguir en esa búsqueda de Dios, acercarnos a Él, buscarlo hasta encontrarlo. Eso es algo bien importante. Entonces, ¿qué pasa cuando lo encontramos? Y es lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Por qué me has hecho así? Le decía María, ¿verdad? Yo te cuidé, yo estaba a tu lado, yo estaba ahí, estaba buscándote. ¿Y tú por qué me has hecho esto? Y muchas veces preguntamos eso, ¿verdad? Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Cuando yo te busco, cuando yo intento acercarme a ti. Sentir la ausencia de Dios nos llena de angustia. Y vemos acá en donde María le dice, ¿verdad? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La ausencia de Dios nos llena de angustia porque sentimos que todo está fuera de su control. Cuando no es así, cuando Dios tiene todo bajo control. Entonces, no podemos controlar lo que Dios está haciendo. Y el Salmo 69:17 dice de la siguiente manera: no escondas tu rostro de este siervo tuyo, respóndeme pronto que estoy angustiado. La ausencia de Dios nos llena de angustia. Sentir la ausencia de Dios nos llena de angustia.
mas sin embargo no podemos controlar lo que Dios está haciendo. ¿Saben qué? A veces debemos de perder el control. A veces es necesario que las cosas se salgan de nuestras manos. A veces es necesario buscar a Dios con angustia. ¿Por qué? Porque cuando lo encontramos, nos damos cuenta de cuáles son sus negocios y cuáles son los míos. Eso es lo que sucedía acá. Cuando lo encontró, María le dijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando encuentres a Dios, te darás cuenta de cuáles son tus negocios y cuáles son los de Él. ¿En qué es en lo que nosotros nos estábamos enfocando? Porque María tenía sus negocios, ¿verdad? Pero más sin embargo, Jesús tenía los de su Padre. Entonces era necesario estar ahí y le dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, Dios obrará en su momento. Vemos algo muy importante también acá con María, en Juan 2:4. El libro de Juan, su versículo 2, su capítulo 2, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Muy bien, lo tenemos acá. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces, vemos en el 4, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En ese momento, María le decía a Jesús, ¿verdad? Eso fue cuando él transformó el agua en vino. Y María sabía que Dios iba a orar, que Dios se iba a glorificar por medio de Jesucristo. Mas sin embargo, le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi momento no ha llegado. ¿Saben qué? A veces es necesario perder el control, a veces es necesario buscar a Dios con angustia para que entendamos que Dios va a obrar en su momento. Dios va a obrar a su hora. Y el tiempo de Dios es perfecto y es algo que nosotros debemos de entender. Nunca es temprano, nunca es tarde. Es justo para realizar lo que Él ha determinado para ti. Porque María sentía que todo estaba bajo control y se fue de camino. Mas sin embargo se dio cuenta que Jesús en algún momento se le perdió y ya no estaba. Y nos puede suceder y lo empezó a buscar con angustia. Y luego le dice, tienes que obrar. Más adelante, ¿verdad? Y lo vemos, tienes que obrar. Mas sin embargo Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí? Aún no ha llegado mi momento. Entonces, jóvenes, Dios obrará en su momento. María quería ver obrar a Jesús y es lo que todos queremos, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? Quiero que tú obres, quiero que tú hagas esto, que tú me ayudes. Queremos encontrar a Dios y cuando lo encontramos queremos verlo obrar, mas sin embargo el Señor dice, mi momento aún no ha llegado. Quizás por eso nos preguntamos muchas veces por qué Dios tarda. ¿Por qué Dios se nos pierde? ¿Por qué se nos esconde? ¿Por qué no lo encontramos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no lo vemos? Mas sin embargo su momento aún no ha llegado. Pero el tiempo de Dios es perfecto y es algo que nosotros debemos de entender. Nunca es temprano, nunca es tarde, es justo para hacer lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Es necesario que sigamos confiando en Dios. Es necesario que creamos en Él. Y eso es algo bien importante, ¿verdad?
porque María lo quería ver obrar, así como nosotros, ¿verdad? Queremos que Dios se glorifique, queremos encontrar trabajo, queremos ser sanos, queremos encontrar nuestro milagro, mas sin embargo el tiempo de Dios aún no ha llegado. Pero que eso no nos desanime, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él obrará en su mejor momento. Jóvenes, sigamos confiando. No intentemos como que entender lo que aún no ha sucedido o entender cómo Dios obrará. Porque María le decía, ¿por qué no haces eso? Glorifícate de una vez. Y ella sabía que se iba a glorificar porque Dios se iba a glorificar por medio de Jesús. Mas sin embargo no era el momento, no era el tiempo. Y Job lo entendía. El libro de Job 9:11 nos dice de la siguiente manera. Job 9:11 dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Posiblemente no hemos entendido, ¿verdad? Porque a veces se nos pierde. O quizás Jesús no se perdió, nosotros lo perdimos, ¿verdad? Pero tú no conoces los tiempos de Dios. Él pasará y yo no lo veré. No lo entenderé. Job lo entendía, ¿verdad? Decía, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. No intentemos entender los tiempos de Dios, en qué momento Él obrará, como María, ¿verdad? María estaba ahí y quería ver glorificarse al Señor, pero no era su momento. Pero llegará en el tiempo preciso. No tratemos de entender a Dios. Pablo le decía a Timoteo lo mismo, ¿verdad? Y eso está en primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Y Pablo le decía lo siguiente a Timoteo. Le decía, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, no tratemos de entender al único. Pablo le decía, ¿verdad?, a Timoteo, al único, ¿verdad? Y un versículo anterior dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad. No intentemos entender a Dios, pero algo sí tenemos que entender. Y es de que posiblemente en este tiempo hemos perdido a Dios. Pero hay que buscarlo con angustia y lo encontraremos y Él obrará en su momento. Posiblemente en este tiempo de pandemia nos apartamos, nos alejamos, se nos perdió, desviamos nuestra mirada, ¿verdad? O sentimos que Él ya no estaba cerca, que no tenía el control. Mas sin embargo, Él está en sus asuntos. Y lo importante y lo que tenemos que entender es que cuando nosotros lo encontremos, vamos a entender cuál es la prioridad. ¿Son los negocios de Dios o son mis negocios? Señor, yo quiero que tú cumplas mis necesidades, pero yo estoy dispuesto a poder satisfacer el llamado de Dios. Y eso es bien importante. Jesús se perdió. Posiblemente en este momento nos sintamos así, ya no lo escuchamos, no lo vemos. Pero Él está acá, tocando la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que podamos dejarlo entrar. Y entonces es como nosotros veremos glorificarse a Dios en nuestra vida en su momento. Mas sin embargo, tenemos que aprender a buscarlo. Tenemos que buscar a Dios. Si has dudado que Él está ahí, déjame decirte, Jesús no se perdió. Posiblemente estabas confiado. Todo está bajo control. Pero de un momento a otro todo cambió. Y nos dimos cuenta que Él ya no estaba ahí. Y es necesario buscarlo y este es el momento adecuado. Si tú te has hecho esta pregunta o has hecho esta aclaración, se nos perdió Jesús, se nos perdió de la vista, ya no lo vemos, no lo sentimos,
¿Qué sucedió? Se nos perdió Jesús. La situación se me salió de las manos. Se salió de las manos, se salió de nuestras manos, mas sin embargo Dios está bajo control. Y Él está en sus asuntos y es necesario que nosotros vengamos y lo busquemos con angustia y lo vamos a encontrar. Buscad a Dios, dice el libro de Isaías, mientras Él puede ser hallado. Y es momento de que vengamos y encontremos al Señor, nos acerquemos y establezcamos esa relación íntima que Él busca de cada uno de nosotros. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad o en diversas pruebas que hemos pasado, posiblemente nos hemos preguntado en dónde has estado, por qué me has hecho esto a mí, yo que te busco, yo que te anhelo. Mas sin embargo, Él está en sus asuntos y va a obrar en cada una de nuestras vidas en su momento y se va a glorificar. Y le decía a María, ¿qué tienes contra mí, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado. Posiblemente nosotros estemos esperando nuestro milagro, estemos esperando respuesta de Dios, pero su momento aún no ha llegado, pero llegará. Y tenemos que confiar en que va a llegar ese momento para venir y ver la gloria de Dios, porque su palabra dice que todo obra para bien a aquellos que le aman, a aquellos que lo buscan. Entonces todo obra para bien, jóvenes, según la circunstancia o el estado en el que nos encontremos. Déjame decirte que Dios está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo escuches. Entonces, acerquémonos a Dios, busquémoslo. A veces es necesario perder el control, a veces es necesario dejar de oír la voz de Dios por un momento. A veces es necesario dudar si Él está ahí. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a poder acercarnos más a Él. Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y yo lo empiezo a buscar con angustia, así como el salmista le decía, ¿verdad? No apartes de mí tu Santo Espíritu, porque yo te he buscado. Respóndeme pronto, dice, que estoy angustiado, no escondas tu rostro de este siervo tuyo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No escondas tu rostro de este siervo tuyo y respóndeme pronto. Pero Dios responderá a aquel que le pida, a aquel que le busque. Y es necesario, ¿verdad? Que lo busquemos. A veces es necesario que lo busquemos con angustia, que nos acerquemos a Él, que nos preguntemos qué ha pasado, dónde está, por qué me has hecho esto a mí. Porque entonces nos acercaremos más a Él. Y es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Jóvenes, que Dios los bendiga, es un gusto. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder enfocar nuestra mirada, como dice tu palabra, Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Es lo que queremos hacer, Señor, que tú no te nos pierdas de la vista, Señor, poder estar cerca de ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control y obrarás en tu momento porque tu tiempo es perfecto, Señor. Nunca llegas temprano, nunca llegas tarde, Señor. Llegas justo a tiempo, Señor, para hacer lo que has determinado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos a poder enfocarnos, a poder poner nuestra mirada en ti y a poder buscarte, Señor. Gracias porque en estos momentos, Señor, tan difíciles nos has hecho entender que dependemos únicamente de ti, como tu palabra dice, Señor. Que nosotros somos, Señor, eh, la vid. Tú eres la vid, Señor, y nosotros los pámpanos, y fuera de ti, nada, Señor. Somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor. Hoy, jóvenes, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.